nuestro enfoque integral sistémico. Hipótesis, justificación teórica y experimental. A partir de todos los elementos teóricos que habíamos transcurrido, que habíamos incorporado a partir de nuestro quehacer años atrás, hemos ido paulatinamente coordinando y estableciendo nuevos presupuestos sobre la forma de poder interpretar y relacionar y establecer conexiones a partir de resultados y otras experiencias de otros investigadores de relevancia. En general, esto es lo que habitualmente sucede a todo y en todo lo que se dedica al aspecto de las investigaciones como tal. Uno aporta en ocasiones pues nada más que simples enlaces de ideas para tratar de mejorarlas y enriquecerlas. En ocasiones con mucha frecuencia lo que haces está también siendo replicado, repetido coincidentemente por otros investigadores de otros tiempos, de otros momentos, de otros lugares. En definitiva, lo que se llegue a elaborar, integrar y proponer ha de formar parte del archivo del conocimiento humano, que no indica, por supuesto, que sea exacto, real, inequívoco. Todas las ideas que se establecen como hipótesis de trabajo, como pensamiento para poder desarrollar otros pensamientos, nunca es permanente. La verdad no tiene límites. Nosotros, como elemento metodológico y como guía cognitiva, somos partidarios de las teorías de sistemas, pues nos permiten dar y tener un enfoque manejable en busca de relaciones entre eslabones de sistemas. Es por ello que como guía del pensamiento, nosotros, cuando conocimos los conceptos de Hammer, inclusive un tiempo poco anterior a la participación del curso del año 2010 de biomagnetismo, ya dominaban muy generalmente de cómo los fenómenos de carácter emocionales o de conciencia o de mente ya necesariamente podían ser codificados exactamente con relación a las enfermedades que pueden estar vinculadas, por supuesto, a estos quehaceres propios del hombre. Emociones, alteraciones de conciencia, de mente y la presencia de una enfermedad determinada. Como era lógico pensar y establecer, toda enfermedad, en especial la que es tratada desde el punto de vista alopático, se vincula, tiene como elemento de soporte todo un conjunto de fenómenos fisiológicos vinculados a la actividad cromosómica. Hoy en día la consideración del mapa genético es su máxima expresión justificativa. Cuando comenzamos a introducirnos en los estudios del desequilibrio energético por parte de Goiz, que también provoca enfermedades, nos llamó de manera
inmediata la atención que pudiera establecer un vínculo o una relación entre lo que pudiera llamarse los sistemas teórico-prácticos del fenómeno de conciencia y emoción y los sistemas teórico-prácticos de los aspectos del desequilibrio energético, del biomagnetismo y la bioenergética. Se podía pensar, considero que no es una forma compleja, de que si una alteración de mente produce una enfermedad X determinada y que un desequilibrio energético por su parte produce esa misma enfermedad X, la enfermedad que estamos estudiando es la única. Esta enfermedad no puede ser producida por dos líneas paralelas diferentes. Luego de ser así, era lógico suponer de que entre el sistema de mente A y el sistema de mente B debía existir una relación de A a B o de B a A. Aquí hemos puesto la relación mente A con respecto a B por el orden que lo disponemos en el sistema integral que estudiamos. Es de esta manera que desde nuestros inicios en el año ya 2010, sobre todo en el año 2011 en adelante, comenzamos a establecer en todos los casos de nuestros pacientes y en todo nuestro quehacer teórico la relación, y establecimos la relación que pudiera existir entre la expresión, las características, la descripción de un fenómeno de conciencia produciendo una enfermedad y que establecíamos con respecto a el desequilibrio energético, de forma tal que pudiéramos caracterizar como toda alteración de conciencia se estaba acompañada de una alteración de un desequilibrio energético determinado, y tratar por todos los medios que si existía una descodificación entre A y la enfermedad, entre la mente y la enfermedad, también había una descodificación posible, es decir, un enlace inequívoco, cercano, entre los fenómenos de la conciencia y los desequilibrios energéticos. A partir de esto, nosotros hemos continuado viendo al paciente como constituido dentro de lo sistémico e integral, como constituido, repito, por lo que pueden considerarse tres subsistemas: un subsistema rector, un subsistema de enlace y un subsistema de salida. Este subsistema de rector, por supuesto, aquí lo ubicamos en tres niveles, pero recordar que como sistema es todo, inclusive el subsistema rector como conciencia. Hay que incorporar todos los elementos que se consideran forman parte de la conciencia, y no solamente el sustrato cerebral, sino todo lo que está inclusive definido y todo lo que está por definir, emociones, pensamientos, tantos elementos poco todavía no totalmente explicados, como los fenómenos de clarividencia, los fenómenos de telepatía, los fenómenos de telequinesia, los fenómenos de conexiones bioenergéticas y energéticas con el medio que nos rodea o vacío cuántico. Este subsistema rector es rector porque en la teoría del sistema existen subsistemas que son los que tienen un papel primario, son los decisores del trabajo del resto de los elementos del sistema en sus componentes activos. El subsistema de enlace lo vemos como interruptores para los cromosomas y son precisamente, o es precisamente, el sistema de desequilibrio bioenergético o de pares. Es decir, que los interruptores para los cromosomas están dados por los diferentes pares alterados energéticamente determinantes de la alteración de actividad cromosómica, que se convierte, por supuesto, en un sistema de salida. Es decir, el conjunto de cromosomas celulares y el conjunto de todas sus manifestaciones, tanto como elementos de salud como elementos alterados, son realmente fenómenos de salida dentro de un sistema, un subsistema de salida. De esta forma es más fácil
poder observar y concluir que todas las enfermedades y todo el campo de estudio del sistema médico alopático se soporta esencialmente en cómo se expresan las alteraciones de la actividad cromosómica como enfermedad o como equilibrio de salud. Luego estamos trabajando en la medicina alopática en la manifestación externa del fenómeno como tal. Y la actividad cromosómica es tan sumamente compleja que puede un tanto explicar que hoy en la actualidad la medicina alopática, su tratamiento, su comportamiento, no sea tanto el de conocer cuáles son las causas exactas de un proceso patológico y se vea obligada al trabajo de los procesos patológicos, atenderlos solamente desde el punto de vista sintomatológico, haciendo por supuesto que esta actividad médica alopática se vincule especialmente a fenómenos interpretativos de carácter probabilístico por lo inmensamente complejo que puede resultar estas manifestaciones en la síntesis de proteínas normales y anormales que determinan los cromosomas. Luego, estos tres subsistemas rectores están vinculados de manera tal que los fenómenos emocionales de conciencia son capaces de determinar las alteraciones de los pares bioenergéticos y estos, como interruptores, son los causantes de las manifestaciones de los desequilibrios orgánicos como tal. Este es un enfoque que es una guía para nosotros dentro de nuestra investigación. Como hipótesis entonces sistémica de esta idea primaria, la validez metodológica de ella pues resulta soportable, justificable por lo siguiente. Nosotros decimos, si tenemos tres subsistemas, un subsistema rector que con su salida, es decir, los elementos de conciencia mentales, emocionales, del pensamiento, etc., son capaces de asegurar o influenciar sobre un sistema de interruptores que son los diferentes componentes energéticos distribuidos en forma de pares, y esto asegurar la manifestación de la enfermedad por un sistema de salida dada por la actividad cromosómica. Entonces, de esta forma y con este enlace, nosotros podemos establecer e incorporar cualquier variable experimental de entrada a este sistema integral total para ver qué sucede en cada uno de estos subsistemas como tal. El subsistema rector, si es los de la conciencia, ¿qué sucede con respecto a los elementos que componen este subsistema? Es un aspecto que resulta indudablemente de una difícil medición de observación, como clásicamente se establece para toda investigación. Es decir, que el subsistema rector hasta cierto punto se comporta como una caja negra, es decir, que las explicaciones exactas del por qué este subsistema rector, influenciado por cualquier elemento externo de investigación o práctica que se establezca, es capaz de provocar alteraciones bioenergéticas en pares con una manifestación X determinada, nos resulta todavía y está en proceso de ser armada por nosotros y por supuesto otras investigaciones en conjunto realizadas a nivel de otros países de nuestro planeta. De esta forma, si queremos nosotros comprobar si la intención, por ejemplo, es decir, la capacidad vibracional de nuestro pensamiento utilizada con una metodología dada es capaz de influir sobre estos tres componentes, veremos que tenemos como validez lo siguiente: el subsistema de interruptor es medible, es decir, los códigos de Goi son medibles y los códigos de Goi son computables a medida que este sistema teórico y práctico ha ido desarrollándose y ha ido estructurándose con el tiempo. Recordad que en el subsistema de interruptores de Goi es de forma de código,
luego a tal tipo de alteración de pares, estos interruptores dan como motivo un tipo de enfermedad o desequilibrio orgánico determinado. Y este subsistema de salida, por supuesto, es nuestra medicina alopática, que también es medible. Es medible saber si desde el punto de vista clínico el paciente mejora, el paciente empeora, y por tanto establecer una conexión entre modificación de este subsistema, la manifestación de la enfermedad y por supuesto los elementos que, sin ser conocible dentro de la mecánica interna del subsistema de la conciencia, es capaz de provocar toda esta cadena de secuencia de un fenómeno. Esta hipótesis sistémica, pues en este sentido nos permite incorporar cualquier tipo de idea práctica investigativa que querramos nosotros comprobar para tener a mano el conocimiento de qué puede suceder e influir a la larga en la enfermedad o estado orgánico del paciente. Además, esta hipótesis sistémica nos permite, en primer lugar, saber y enfocar investigaciones buscando y profundizando una relación posible existente entre las alteraciones de la conciencia y las alteraciones de los códigos de pares como sus sistemas interruptores. Y nos permite también establecer y profundizar qué sucede entre sus sistemas de interruptores y el subsistema medible de la actividad cromosómica. Nos da, por supuesto, todo un campo amplio para seguir investigando, y con esto invitamos a otros colegas que se incorporen un poco más a estas ideas. Es todavía un camino largo por recorrer, saber si elementos del subsistema de la actividad cromosómica, según podemos influenciar sobre ella, es capaz de, por retroalimentación, actuar, modificar el sistema de los pares bioenergéticos. Es decir, ejemplo, nosotros podemos conocer si el tratamiento puntual es capaz de modificar, ajustar la existencia de los pares de biomagnetismo alterados como tal. O podemos nosotros estudiar hasta qué punto los componentes de la medicina natural y tradicional aplicada directamente a los pacientes es capaz de modificar la clínica, pero también a su vez modificar la mecánica de los pares biomagnéticos. También es posible estudiar si al mismo tiempo el trabajo sobre la enfermedad directamente, que es la medicina alopática, por supuesto, es capaz de modificar los fenómenos de conciencia. Aquí hay algún elemento muy interesante, pues todo individuo enfermo que es capaz de mejorar su estado de salud con fitofármacos, por ejemplo, lo más probable es que los componentes emocionales vinculados a la enfermedad se mejoren y un tanto se modifique el subsistema de la conciencia. Pero bueno, no buscamos tanto esa posible relación, sino relación de la curación externa de la clínica y la actividad cromosómica sobre problemas un poco más profundos como los conflictos en una gran medida. De la misma forma, se puede trabajar, y en ese sentido hemos hecho algunos estudios y tenemos datos para procesar de cuánto el reajuste que podamos lograr a los pares biomagnéticos pues no son difíciles de equilibrar, son capaces de retroactivamente, por retroalimentación, eliminar, subsanar o un tanto buscar una mejoría en los fenómenos de carácter emocionales como elementos rectores de todo lo que puede considerarse, de todo lo que puede ser considerado una sola unidad en el sujeto biológico. Nosotros, un poquito complejo, pero queremos dar un ejemplo de cómo uno puede
ubicarse en este enfoque integral sistémico. Aquí nosotros estamos representando un posible proceso evolutivo de lo que son los fenómenos epilépticos o convulsivantes. Sabemos que la epilepsia está determinada por la presencia al unísono o si presente en un momento dado, acumulativamente o no, de un conflicto de separación más un conflicto de miedo. Estos elementos rojo y negro lo estamos representando como pares biomagnéticos que pueden estar desequilibrados en un momento dado vinculados a estos fenómenos conflictivos. Vamos a mostrar cómo se pueden dar casos, porque así lo hemos tenido, de que mantenido el conflicto de separación y de miedo, pues los programas de la naturaleza para apoyar al sujeto pretenden buscando diversos tipos de alteraciones dadas, lograr el objetivo de que de separarlo, momentáneo o no, para defenderlo de la presión de estos dos conflictos sobre el paciente en cuestión. De esta forma puede darse el caso, si lo hemos tenido, de epilépticos que las formas de cómo el sistema rector, en este caso los problemas de mente, son capaces de provocarle aislamiento de su medio mediante procesos convulsivantes, lo asocia al establecimiento de pares que son capaces de ocasionar o ocasionan procesos tumorales intracraneal, como son nódulos o quistes de estructura o bien puramente bioenergética o también puramente claro de alteración orgánica. Si usted trabaja y equilibra estos pares después de descubierto, si el fenómeno emocional no ha quedado resuelto, los programas tienen lo que podemos decir sus reservas. El individuo puede seguir convulsionando, teniendo crisis epiléptica, quién sabe, con una modificación cual y cuantitativa, y se establecen entonces los patrones biomagnéticos de epilepsia, dorsal 2, tráquea, etc. Si usted actúa sobre estos patrones de epilepsia, también si no queda resuelto el fenómeno rector, entonces se pueden desequilibrar los pares biomagnéticos vinculados a la cisticercosis, es decir, pares mediados por este tipo de componente parasitario. Y como la cisticercosis produce alteraciones orgánicas, por lo general cerebrales, pues bueno, se asegura en una forma clínica o subclínica el que se mantenga el proceso de desconectar al sujeto mediante procesos convulsivos de desmayo de su conflicto de base rector. Si usted es capaz de resolver esta situación, el organismo como patrón continúa y pretende lograr su propio objetivo y entonces altera pares ya reconocidos biomagnéticos que producen convulsiones independientes de la existencia de patrones o no. Si usted es capaz de resolver eso y llana y sencillamente ha ido dominando la situación, pero esto no está todavía resuelto, pues entonces el sujeto, en vez de tener convulsiones, se continúa aislándose como mecanismo de defensa con el montaje de pares neurovegetativos con un predominio del sistema parasimpático. En este caso entonces tendremos el cuadro clásico de síndromes vagales que sin con verdaderas convulsiones tónico-crónicas se desprenden del medio ambiente con periodos de pérdida de conciencia. Nosotros queremos señalar que este ejemplo que nosotros hemos desarrollado en esta parte de nuestra introducción, a muchos, quien sabe, le pueda suponer un tanto complejo. Por suerte no es así como se comportan el conjunto de fenómenos desorganizativos como
las convulsiones asociadas a la epilepsia. Esto es un caso que tenemos muy bien estructurado por más de 2 años de estudio. Ya hace prácticamente 4 años está asintomática, después que pudimos lograr resolver toda esta situación, logrando en definitiva desaparecer los conflictos o equilibrar o mejorar o hacer consciente los conflictos de separación y el de miedo estaban dando soporte a toda esta relación entre este subsistema rector y los subsistemas de pares o interruptores. Este ejemplo indica, por supuesto, que el manejo teórico y práctico de estos enfoques, pues requieren un seguimiento detallado del paciente. Consideramos que los logros, sí, podemos hablar de los logros que haya acumulado, quizá no totalmente, pero sí con cierta importancia, es producto del quehacer investigativo de seguimiento del paciente para ir descubriendo todos estos aspectos en la actualidad novedosos del comportamiento de las enfermedades en esta relación dinámica sistema rector, sistema interruptor y manifestación cromosómica de la enfermedad. Algunos aspectos metodológicos, por supuesto, para no desarrollar mucho más en el tiempo lo que estamos tratando. Nosotros estudiamos en un orden conjunto, pero bueno, en el orden de las ideas al sujeto, considerando 3 cuerpos. Un primer cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo de la valoración de la actividad cardíaca, de la actividad hepática, la evaluación de los indicadores orgánicos humorales, los electrocardiogramas, los estudios alopáticos de la palpación, del escuchar la manifestación de los síntomas en su totalidad, y por supuesto incorporando a este estudio de la parte física, la parte orgánica, las técnicas del biomagnetismo como diagnóstico, las técnicas de la bioenergética como diagnóstico en sí, dándole una prioridad importante. Un segundo cuerpo, que es el cuerpo sutil, se le llama sutil o le llamamos sutil precisamente por la dificultad de medirlo, de tomarlo en sus manos, de verlo como lo desea Newton, el pensamiento de Newton, de verlo como se ve aquí en la medicina alopática. Es el cuerpo de las emociones, el cuerpo del pensamiento, es el cuerpo de la conciencia. Este cuerpo sutil con el cuerpo físico forman una verdadera unidad, pero con la consideración, como hemos establecido, que el sutil es determinante de la actividad física, sin negar posibles relaciones de retroalimentación entre lo que acaece o lo que acontece, mejor dicho, en lo orgánico, sea capaz de influir en el cuerpo de los fenómenos sutiles. Claro está, si decimos que el hombre vive en su relación en un proceso único con todo el universo que nos rodea, con todo el sistema energético que ya hemos hablado del vacío cuántico, se puede determinar la existencia de un tercer cuerpo que le llamamos cuerpo espiritual o el cuerpo de la energía general existente o vacío cuántico. En este cuerpo son elementos que forman parte del sujeto y que influyen determinantemente tanto en el cuerpo sutil y en el cuerpo físico o en general sobre ambos. Estos son, por ejemplo, estudios de las influencias de los fenómenos electromagnéticos de la Tierra sobre el sujeto, el estudio de las modificaciones electromagnéticas lunares sobre la actividad biológica del individuo, de la Tierra, también de otros componentes biológicos sobre la marea, la posible influencia de los fenómenos bioenergéticos existentes en el vacío cuántico como elemento informacional sobre pacientes y sujetos de manera determinada. Es decir, que estos 3 cuerpos, de no estudiarse acorde con las herramientas que se tengan,
quizás no sea suficiente, sobre todo para el estudio de los fenómenos generales energéticos. Bueno, aunque no sean suficientes, hay que tratar de aplicarlo para poder lograr el objetivo de sanar al paciente en su desorden fisiopatológico. Esta visión integral, por supuesto, supera ampliamente a la medicina alopática, que fundamentalmente se concentra en los estudios del cuerpo físico y un tanto en ocasiones, de una manera general, hablas de los fenómenos psicosomáticos, inclusive a veces con cierto aspecto despectivo de su problema, ya necesariamente es psicológico, por favor, haciendo sentir al paciente totalmente desintegrado frente a una conducta de rechazo de algo que está sucediendo y que va a interpretar como por su aspecto despectivo. El médico le está diciendo: usted no está enfermo, usted lo que esté fastidiado de su cabeza, vaya a ver al psiquiatra. Es decir, estamos resaltando el valor metodológico del trabajo integral frente al paciente. El elemento metodológico ya lo habíamos comentado desde el punto de vista del estudio del sistema de interruptores o las propuestas de Goif, es aprovechar las manifestaciones kinesiológicas de las contracciones musculares para lograr información de los estados de desequilibrio. Y esto es muy importante, tanto desde el punto de vista de los interruptores, es decir, de las alteraciones de pares, como también mediante la cibertelepatía o bioenergética, preguntando al organismo conocer los estados de desorden y de detalles del cuerpo sutil o mente como tal.